Entonces, cuéntame, ¿qué quieres? Bueno, Rodrigo, como tú has estado desde el principio de la revuelta, ahora nos encontramos acabamos de celebrar el cuarto aniversario. Me gustaría tener un balance tuyo al respecto de todo ese proceso, que ha pasado también por un cambio de gobierno, por varios intentos de cambio constitucionales. Si me puedes decir un poco lo que opinas. Bueno, hay algunos hitos o hechos que son importantes a tener en cuenta. Cuando se produce la revuelta, se produce por una acumulación de factores, una acumulación de demandas no satisfechas, digamos, de la sociedad chilena. Demandas que de alguna forma vienen desde la transición, desde el año 90, de la transición de la dictadura a la democracia, entre comillas, donde se ofreció, se prometió en la oferta de la transición democrática desmantelar todo el aparato de la dictadura, todo el aparato jurídico, todas las leyes, la constitución, toda la estructura del modelo instaurado en dictadura, que como todo el mundo sabe Chile fue un laboratorio donde se instauró este modelo neoliberal extremo, donde los Chicago Boys de la escuela Milton Friedman ensayaron en Chile lo que después vendrían a implementar en muchas partes del mundo y que hoy en día es un modelo económico que existe en muchas partes del mundo, que implica destruir un poco el Estado y su rol de asegurar la salud, educación, servicios públicos, digamos un Estado que garantiza derechos a los países. La fórmula que se instauró en Chile fue privatizarlo todo, destruir el Estado, y eso se pudo hacer gracias a una dictadura, donde no había capacidad de hacer frente a esa revolución neoliberal que destruyó el aparato estatal chileno que era uno de los estados con más beneficios en América del Sur. Salud gratis, educación gratis, tenía buenos niveles de infraestructura pública. Todo eso se privatizó en dictadura y se destruyó ese estado de bienestar. Entonces, en la transición se ofreció desmantelar toda la estructura de la dictadura y garantizar nuevamente a los chilenos los derechos perdidos, por así decir, en dictadura. Ahora, eso claramente no ocurrió y lo que ocurrió fue que los partidos que hicieron el acuerdo con la dictadura para pasar de la dictadura a una transición pactada, partidos de centro y partidos de izquierda, eh, se asimilaron rápidamente al modelo neoliberal, incluso más que eso, siguieron privatizando las pocas estructuras que quedaban de recursos naturales. Lo reforzaron al final. Reforzaron y instauraron una privatización del agua potable, del servicio de luz, de electricidad, de la educación incluso, que ni en dictadura se hizo. Los gobiernos de la Concertación privatizaron todo lo que quedaba de estructura pública y de servicios. En el caso de las carreteras públicas chilenas, los hospitales, la salud, la educación, se privatizó, se municipalizó. Bueno, nada de las demandas de volver a un Estado como era antes se cumplieron y estos partidos, una vez que llegaron al poder, privatizaron y neoliberalizaron, o sea, de alguna forma instauraron, profundizaron el modelo neoliberal. No sé qué opinas, pero yo tengo casi la impresión que la transición a la democracia llega porque de una cierta forma la figura de Pinochet como dictador Era molesta incómoda. dentro, sí, incómoda por seguir en el libre comercio del modelo neoliberal. Como que ya no es tan estética adentro de un mundo global neoliberal y que como que se necesita mostrar una democracia, pero no cambiar las cosas que existen, porque al final nada ha cambiado realmente, solo
se puso de lado la figura de Pinochet y más Claro, encima ni siquiera tanto, porque se quedó claro, como se lo que pasó vitalicio. en esta transición de dictadura a democracia fue que se eliminaron las figuras del dictador, se restituyó el Congreso, las votaciones de las cámaras electas, diputados, senadores, se reconstruyó el aparato de la democracia liberal formal, pero el modelo económico siguió igual y peor, se profundizó más aún. Entonces, en la transición se consolidó el modelo neoliberal en Chile, pero ya con la democracia instaurada, el comercio chileno pudo conectarse con el mundo en forma y hacer tratados de libre comercio y pactos comerciales, ya no con la figura de dictadura, que le molestaba justamente a Estados Unidos y a otros socios chilenos, que ya no era bien visto que el modelo que para ellos era exitoso en lo económico, era impresentable en términos de un dictador y de una junta militar y de intervención militar en todas las instancias públicas chilenas. Entonces, cambiaron la representación de los poderes públicos, pero el poder y la constitución de Jaime Guzmán de dictadura siguió y sigue hasta el día de hoy. Entonces, bueno, el estallido social, de alguna forma, fue la acumulación de demandas que llegó un momento en que la salud pública estaba colapsada, la educación estaba colapsada, las leyes ambientales, los recursos naturales, todo estaba en crisis absoluta y eso hizo de alguna forma que la gente empezara desde el movimiento estudiantil primero, el movimiento anti megaproyectos hidroeléctricos como Hidroaicén o proyectos mineros que empezaron también a depredar los recursos naturales chilenos, se empezó a crear una especie de movilización en distintos sectores. Y esas movilizaciones aisladas, el 2019 de alguna forma estallaron en forma inorgánica, estallaron las demandas acumuladas. Y las demandas era, no queremos más 30 años de demandas incumplidas y de promesas que no se cumplieron, es mucho. No queremos más partidos, no queremos más los mismos, que se vayan todos de alguna forma, pero fue un estallido inorgánico. Ahora, las demandas se instalaron y entre ellas estaba el de la deuda histórica de una asamblea constituyente. Ahora, en ese momento de crisis de la estructura del Estado chileno y del orden, la casta política, los partidos lograron rápidamente reaccionar y ahí se unió izquierda y derecha y ofrecieron al país una salida consensuada, supuestamente según ellos, desde los partidos políticos, que era este acuerdo del 15 de noviembre, que un mes después de iniciar la revuelta y cuando ya iba ampliando cada vez más la consolidación de una especie de poder popular, donde las asambleas se desarrollaban por todas partes, donde los partidos no llevaban la conducción de este proceso, la casta política dijo esto hay que ponerle control, la represión no bastaba, y ahí salió el acuerdo del 15 de noviembre, donde se reunieron los partidos en una casa, una noche, y decidieron ofrecer al país una nueva constitución y así desmovilizar, descomprimir las Sí. demandas Y asegurar, y asegurar el mantenimiento del modelo económico. claro, Entonces, el acuerdo del 15 de noviembre, del cual el presidente actual firmó sin preguntarle ni a su partido ni a su coalición política, él, la derecha en le dijo, nombre de si no quién, firmas, del mismo firmó. si no firmas, los militares van a salir a la calle. Y el tipo se asustó porque demostró que políticamente era un tipo muy cobarde, con muy poca claridad, porque en ese momento en Chile no podía haber un nuevo golpe de Estado. Pero ante la amenaza de los militares en la calle, el tipo firmó sin ni siquiera consultar a su partido. Y ahí se instala este proyecto de nueva constitución, donde la clase política retoma la conducción del orden y del modelo económico. Y eso produjo, por un lado, que mucha gente que estaba por una asamblea constituyente dijera, bueno, no es lo que queremos, pero
una asamblea constituyente es algo parecido y la constitución que vamos a lograr es mejor que la de Pinochet, y se desmovilizó gran parte de la gente esperando el éxito o el resultado de este proceso de convención constituyente. Que al final era como un mal menor. Era como un mal menor, pero como la revuelta, el estallido, no había conducción política, en ese instante, después del acuerdo del 15 de noviembre, los partidos retoman el control, Ya. desarman, se meten de alguna forma, se insertan en todo el tejido de las asambleas territoriales y dicen ya no, ahora hay que seguir por el camino institucional, volvamos a la normalidad, esto ha sido muy caótico, terminó esto y por favor vuelvan a sus casas, y la solución de los problemas va a ser la asamblea, la convención constitucional. Y de ahí fue el gran triunfo de la clase política que logró revertir el estallido, que el estallido social, la revuelta tuvo contra la pared, por las cuerdas, a toda la clase política, y que incluso ellos reconocían que habían abusado 30 años, todos los días decían nos equivocamos, no nos dimos cuenta, bueno, todo haciendo un mea culpa, y después del acuerdo del 15 de noviembre se les olvidó el mea culpa y volvieron a sentirse que estaban nuevamente con el control, y eso implicó más represión y reafirmar el rol de las fuerzas de orden, de carabineros más que nada, que de alguna forma durante el proceso de la nueva constitución, el gobierno de la época y después Boric lo que han hecho es reforzar todas las estructuras de orden público y de represión del país para evitar que haya un nuevo estallido social. Entonces, lo que vemos hoy en día, después del fracaso de esta propuesta constituyente, que fue rechazada en la votación, que era una propuesta de constitución bastante avanzada, pero que la derecha y la democracia cristiana e incluso partidos de izquierda les parecía que era una constitución extrema, que era aventurera, ¿ya? Que se salía de lo clásico porque tenía derechos indígenas, derechos de igualdad de género, bueno, tenía muchos derechos que nunca se habían contemplado en las constituciones chilenas. Se asustaron, incluso algunos de ellos llamaron a votar rechazo, ¿ah? Gente de izquierda, incluso partidos de izquierda. Ok. Y así fue como la propaganda de los medios de comunicación de la derecha, más de una izquierda que se sumó al rechazo, desmanteló esa posibilidad de una constitución avanzada, digamos, entre comillas. Y hoy en día nos encontramos con un nuevo proceso que esta vez, conducido por la extrema derecha, presenta un proyecto de constitución que es medieval, que es una regresión de 30, no de 30 años, de 70 años, no sé, es volver al siglo pasado. Para la mujer, para los pueblos indígenas, para el medio ambiente, para la salud, para todo, digamos. Y de alguna forma todavía la casta política mantiene el control de todos estos procesos. Pero seguramente en diciembre, después de que se apruebe o se rechace, va a haber un vacío institucional muy grande. Entonces, si hacemos un balance de la revuelta, yo diría que la casta política junto con el empresariado logró retomar el control del país después del 15 de noviembre y se han asegurado que nunca más vuelva a darse un estallido o una demanda del pueblo chileno como se dio en la revuelta. Hola. Hola. Entonces, se me fue un poco la onda. El, Perdón. el, el proceso de la revuelta tiene, yo diría, dos hitos. El acuerdo del 15 de noviembre, que desmovilizó y hizo que gran parte del país creyera en ese proceso de nueva constitución y dejó de movilizarse y dejó de reunirse en forma horizontal a nivel de tejido como asambleas, de poder popular,
y dejó nuevamente toda la iniciativa a los partidos políticos. Ya. Y después, el otro gran hito de este proceso de nueva constitución y de cumplir las demandas del pueblo fue la elección de Boric. Boric ganó en esas primarias contra el candidato comunista, que era Daniel Jadue, pero con un programa que consensuaron, Ujú. un programa progresista. Entonces Boric y Jadue, en el fondo la izquierda tradicional, más el PC, más el Frente Amplio, prometieron un programa de gobierno progresista. El, el partido de Boric, ¿qué línea política tiene exactamente? Convergencia Social es el partido teóricamente más de izquierda dentro de la coalición entre Revolución Democrática y Comunes. Convergencia Social es el más de izquierda, entre comillas. Ok. Pero cuando él firmó el acuerdo el 15 de noviembre se quebró Convergencia Social y los sectores teóricos más izquierdistas se fueron de Convergencia Social, así como el alcalde de Valparaíso, Jorge Charp, Carlos Ruiz y otros teóricos de Convergencia Social se fueron de Convergencia Social y quedaron los más, de alguna forma, centristas, con Boric a la cabeza. Pero entonces el segundo hito es cuando Boric sale presidente con un programa común, con el Partido Comunista, con el Partido Socialista, con el Frente Amplio, un programa progresista que poco a poco hemos visto y hemos comprobado que no cumplió prácticamente nada de ese programa. No cumplió con reformar los carabineros de Chile, que era una de las promesas de ese proyecto, de programa. No cumplió con desmilitarizar el Gualmapu, sino que todo lo contrario, lo militariza cada día más. No cumplió con eliminar la deuda a los estudiantes universitarios, el CAE. Se mantiene el CAE y dicen ahora ya abiertamente que no lo van a eliminar. No cumplió con las demandas del medio estudiantil, sino que reprime más a los estudiantes. No invirtió más en la infraestructura de los colegios, liceos públicos. En definitiva, el programa que he ofrecido no ha cumplido nada de eso y ha hecho todo lo contrario. Ha firmado los acuerdos de libre comercio como el TPP-11, que había estado parado durante más de 7 u 8 años. En ningún gobierno anterior había sido aprobado y Boric le pone suma urgencia y se aprueba en una semana, algo que había sido rechazado en todos los gobiernos anteriores. Y él mismo había estado con unas poleras diciendo no al TPP-11. Entonces, a nivel medioambiental, aprobó también, su gobierno aprobó proyectos mineros como Anglo American, un proyecto de una mina de oro de una de las compañías más nocivas del mundo, de las mineras. Eh, es el gobierno que ha militarizado y que ha invertido más recursos en las fuerzas militares y de carabineros, de todos los gobiernos de la transición en adelante. O sea, lo que había dicho de desmilitarizar Gualmapu, reconocer los derechos de pueblos indígenas, quedó en nada, al revés, ha sido el que más ha reprimido, ha encarcelado a todos sus dirigentes. Hoy en día tenemos los dirigentes de la CAM, a Yaitul, tenemos a Mijael Carbone de la Alianza Territorial, tenemos a todos los dirigentes mapuches presos, que no había pasado ni siquiera en los años de los gobiernos ni de Piñera ni de Michelle Bachelet. Y a los que dicen que la, la derecha impide a Boric de gobernar, ¿tú qué opinas de eso? No, al final lo que ha hecho Boric es que ha implementado como su programa de gobierno la agenda de seguridad de la derecha. O sea, todos esos proyectos de ley que estaban parados en el Congreso, como la ley de legítima defensa, Naín Retamal, que no habían sido aprobados en los gobiernos anteriores, Boric le pone suma urgencia también para que se vote y sale aprobado, sabiendo que hay un parlamento con mayoría derecha. O sea, toda la agenda represiva, toda la agenda medioambiental regresiva, Boric la ha apoyado y esos proyectos de ley no habían sido aprobados en ningún proyecto de gobierno anterior. Entonces, este gobierno de Boric ha hecho lo que ningún gobierno de derecha se había atrevido a hacer. Ni en militarización, ni en leyes medioambientales, ni en las leyes con respecto a la deuda universitaria,
ni con el no más AFP. O sea, todo lo que había prometido, nada ha cumplido, al revés. Ha profundizado el modelo neoliberal, ha profundizado la represión, ha profundizado los tratados extractivistas de libre comercio, que habían sido rechazados. Entonces, ese hito de este gobierno de Boric, traicionando ya su programa de gobierno, que era un programa hecho con los partidos de izquierda, con el PC, nos llevan a una situación donde la derecha no necesita imponer nada, porque él está haciendo el programa de la derecha. Entonces, no es excusa ni es un argumento el decir que la derecha no lo deja gobernar. Él no hizo la reforma previsional, no hizo la reforma de AFP, no ha hecho ninguna reforma. O sea, solo le ha dado urgencia y ha pedido que voten los proyectos de la derecha. Entonces, al final es un gobierno que está administrando y ejerciendo todo su poder para beneficio de los grandes grupos empresariales y ni siquiera cambió los altos mandos de Carabineros. Entonces, si pudiéramos llamarlo una estafa como nunca antes Chile había vivido, una estafa a su programa, porque nosotros los que no creíamos en él, que lo conocíamos, no nos sentimos traicionados porque sabíamos quién era. Pero el país cada día se sorprende de descubrir que este tipo, una especie de esquizofrénico de la política, que predica y habla de Salvador Allende y al mismo tiempo reprime en ese instante a los secundarios, a los mapuches, a los trabajadores, a los sindicatos, a las zonas de sacrificio. Entonces es un personaje que pasará a la historia como el tipo más mentiroso y más nefasto de los últimos tiempos. Entonces, Es cierto que en todos casos la represión de las conmemoraciones del 18 de octubre han sido más fuertes después del cambio de gobierno, tengo la impresión. yo diría que la represión de este último cuarto aniversario fue más violenta que el año pasado, por ejemplo. Hubo mucho más gases que antes se habían suprimido el uso de los gases lacrimógenos. Había sido parte de los acuerdos de no gasear, porque además gasean todo el espacio de la gente que vive en el sector. Lo habían prohibido y este 18 de septiembre, este 18 de octubre volvieron a lanzar gases lacrimógenos como nunca y la violencia, el odio de la policía hacia los brigadistas, hacia los manifestantes, hacia la prensa, fue como nunca antes. O sea, el nivel de represión selectiva, porque ya no es una cosa masiva, porque tampoco es la cantidad de gente que había antes. Ahora es una represión selectiva hacia los medios de comunicación alternativos, hacia los brigadistas, eh, hacia, hacia los pocos que se manifiestan. Y los montajes están a la orden del día. Entonces, Carabineros se ha visto empoderado por este gobierno y las nuevas leyes que han aprobado son todas leyes que apuntan a prevenir un nuevo estallido social. O si hay un nuevo estallido social, las nuevas leyes que existen ahora implican que Carabineros mate sin preguntarle a nadie y tenga derecho a no ser juzgado Sí, eso con la ley Nair Retama. con la ley Nain Retemal, con las leyes antibarricadas. Todas esas leyes se han aprobado bajo el gobierno de Boric. Antibarricadas, la legítima defensa, la ley de combustibles, de los bidones, que si tú andas con un bidón de combustible a, no sé, sea 1 kilómetro del lugar donde hay una barricada, ya eres sospechoso, culpable. Entonces la criminalización del movimiento social ha llegado a un nivel de extremo, digamos, de aparato legislativo bajo el gobierno de Boric. Y en ese sentido, la izquierda en este momento tradicional, como el Partido Socialista, que está en el gobierno, el Partido Comunista, que está en el gobierno, son parte de esta política represiva hacia el pueblo mapuche, hacia los estudiantes, hacia las demandas sociales. Estamos con una izquierda que abandonó todas sus posturas ideológicas y se transformó en los quienes administran el orden de este modelo y de esta pseudodemocracia. Entonces el balance a 4 años de la revuelta es una regresión histórica de los derechos y el derecho a manifestar, el derecho a movilizarse, y nos llevan hacia una sociedad absolutamente militarizada, fascistoide, donde la derecha que salga en el próximo gobierno ya no va a tener más leyes que implementar, o sea, ya todas las implementó este gobierno,
que era un gobierno progresista. Entonces es bien surrealista la situación, es bien difícil de comprender. Eh, en general, no sé si... Sí. ¿Y ahora qué va a pasar si se rechaza el próximo proyecto de constitución en diciembre? ¿Qué podría pasar? Bueno, la lógica que uno tiene, que es una lógica minoritaria en este país, porque uno cree que la lógica es sentido común, que es transversal, pero la lógica de la izquierda revolucionaria, de la cual yo me siento parte, indica que probablemente este proyecto de constitución sea aprobado y volvamos a un Chile donde ya los derechos del feminismo, de los pueblos originarios, medioambientales, estén en un retroceso de, no sé, de 60, 70 años. Ahora, en diciembre va a haber un vacío institucional serio porque la derecha ya dijo que lo iba a apoyar, el proyecto de constitución este. El gobierno, los partidos de izquierda todavía no han dicho nada. Y la capacidad de votar en contra hasta ahora son de algunos gremios, como el Colegio de Profesores, como la Agrupación de Empleados Fiscales, la ANEF, algunos ambientalistas, Mesina de Noma FP, o sea, las cabezas como del movimiento social están llamando a votar en contra, pero no movilizan más allá de 30 personas. El 18 de octubre lo vimos en la calle. Entonces, con esa capacidad de convocatoria, es muy difícil hacerle frente a la maquinaria, a los medios de comunicación, que son todos de derecha, que van a llamar a aprobar este proyecto. Entonces lo veo bien difícil como de rechazar, de poder confrontar esta propuesta de los republicanos, que de alguna forma este gobierno ha apoyado ese proceso, le ha dado legitimidad. Un proceso que nace desde los partidos políticos. Y los procesos constituyentes no pueden hacer de los partidos políticos. Claro. No son ellos los que pueden llamar a un proceso constituyente. Entonces, este proceso nació viciado, es ilegal, es legítimo, o sea, es legal, es ilegítimo en su forma de origen, y por lo tanto yo no espero nada positivo de este proceso. Lo que viene sí es una derecha empoderada y un fascismo en auge, eh, justamente por esta izquierda que claudica y que le entrega todas sus banderas, abandona las banderas ideológicas. Ya esta izquierda chilena ni siquiera habla de socialismo, o sea, hablan de progresos, de agenda progresista, o sea, el socialismo desapareció en el discurso y en el imaginario de la izquierda chilena. Que es Entonces, como una vergüenza, como que sí que fuera malo decir eso. claro, Tengo esa impresión. y sin embargo, no sé, nosotros como Radio Plaza de la Dignidad, que, que fuimos militantes de la izquierda tradicional y que la abandonamos justamente por esa renuncia que hicieron a luchar por el socialismo y por una nueva sociedad, nosotros seguimos manteniendo la esperanza de luchar por otro sistema, por un sistema socialista, por derrocar la dictadura del capital, y no le damos ninguna validez a esta democracia. Para nosotros no consideramos legítima este modelo institucional. Y todo lo que estamos planteando está por fuera de la institución y por fuera de este modelo. Y creemos que la izquierda tradicional se acomodó, transó y es parte ahora del problema. Pasan a ser de alguna forma enemigos de los procesos sociales en la medida que se ponen al lado del modelo a administrar el orden y administrar los privilegios de este modelo neoliberal. Así que está por definirse en muy pocos meses en Chile cuál va a ser el futuro, pero es una crisis institucional importante la que viene. Claro. Gracias, Rodrigo. No sé si Creo que está muy hemos... confuso, pero No, ¿no? está bien, está Ya. bien. Creo que sí. Es que hay muchas cosas porque Sí, hay muchísimas cosas. este gobierno, digamos,